Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos con el diario financiero para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy queremos darle la mirada de la economía a la educación, ¿no? Hay datos nuevos, datos que pueden sorprender del CIMSE, de este como termómetro que tenemos para la educación chilena, y que queremos darle una mirada desde nuestra perspectiva. Y para eso tenemos como invitado a Javiera Gasmuri. Javiera es economista y magíster en economía de la Universidad Católica. Ha trabajado en estos temas como investigador en el Centro de Estudios Públicos, el CEP, y ahora es en JPAL, que para los que no lo conocen es como una institución, ahí nos puede contar tal vez Javier un poco más, una institución que se dedica, entre otras cosas, a evaluar y a promover la evaluación de políticas públicas en distintos temas, ¿no es cierto?, relacionados con el desarrollo, uno de ellos, educación. Entonces, Javiera, te damos la bienvenida y te agradecemos también por participar de esta conversación. Hola, Jorge, sí, feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación. Oye, Javiera, no sé si tal vez podemos partir comentando qué pasó con los resultados, ¿eh? Vi, siguiendo un poco las redes sociales, vi que hoy incluso cierta, podríamos decir, como controversia respecto de qué tan significativo es este cambio que se observó en los datos del CIMSE. Entonces, no sé si tú nos puedes comentar un poco qué es lo que pasó con esta entrega más reciente de los datos del CIMSE. Claro, sí. Bueno, como para contarle un poco a la gente que tal vez no sabe, esta fue la primera vez que se hace un CIMSE o una evaluación censal, o sea, se hizo a todos los establecimientos, tuvo una cobertura del 99%, post pandemia. La última que se había hecho para los niveles de cuarto básico y segundo medio había sido el 2018, o sea, ya tenemos como 4 años que nos supimos un poco qué pasó en matemática y en lenguaje, y ahora recién podemos ver. En general vemos una caída en los puntajes, o sea, un peor como desempeño, tanto en lenguaje como en matemática. Eso sí, la caída es aún mayor, es sobre todo mayor en matemática que en lenguaje, para los dos niveles. De hecho, en lectura, en comprensión lectura en cuarto básico, esta parece no ser significativa. Es decir, de que si comparamos, ¿cierto?, la última medición, que fue el 2018, con la del 2022, pese a que se ve una disminución, no hay diferencias estadísticamente significativas que puedan decir de que hubo una caída, pero sí lo vemos para segundo medio en comprensión lectura y para matemática en los dos niveles, una caída de 10 puntos y 12 puntos aproximadamente. Que sea estadísticamente significativo, tal vez para explicarle a los que nos oyen, es como que sea atípico, ¿no es cierto? O sea, es como de acuerdo a su propia historia, la subida, las bajadas que tenga los datos, claro, es qué tan atípico es respecto de su estadística, de su serie, ¿no? Es una forma de verlo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se ve es que en algunas de las mediciones sí fue un resultado atípico, ¿no es cierto? Una caída más brusca de lo que normalmente podríamos esperar respecto a estos resultados. Claro, y lo que se comenta mucho también es, claro, como que al final los puntajes en matemática y en comprensión lectura venían a la baja previo a la pandemia, entonces, claro, pero aún así, a pesar de esa tendencia, esta fue una caída significativa, o sea, tal vez por debajo de lo esperado. Y Javiera, hay un tema que a mí me llama bastante la atención respecto de esta medición, el CIMSE, que como decía la introducción, es como una especie de semáforo, ¿no es cierto?, o de termómetro de cómo va la educación en Chile. Y es que nos permite hacer comparaciones también entre grupos, ¿eh? Entonces, la caída se ve o se puede atribuir en parte a lo que pasó en la pandemia. Se ve que cayó, digamos, justo después de la pandemia muy bruscamente, que es parte del drama que tenemos. Pero la duda es si pasó algo especial en algunos grupos. Por ejemplo, ¿es posible que haya caído más el puntaje del CIMSE en colegios vulnerables que en otro tipo de colegios? Sí, eso efectivamente es algo que se corrobora con los datos. Si vemos como por nivel socioeconómico,
los grupos, bueno, en general todos los grupos ven una caída, o sea, no es que las personas de grupo socioeconómico alto no hayan visto una caída, en general sí se observa eso en los datos, pero siempre existió una brecha entre el grupo socioeconómico alto y bajo. Esa brecha en algunos casos se amplió, como en matemática, por ejemplo. Entonces, efectivamente, pese a que la pandemia seguramente afectó a todos, es muy probable que haya afectado más a los estudiantes de grupo socioeconómico más bajo, de contexto más vulnerable. Sí. Lo que pasa es que esto te lo pregunto porque Uh-huh. el tema de cómo trató la pandemia a los distintos niños era palpable, ¿no es cierto? Tal vez dos ejemplos, y ahí tal vez te quiero preguntar algo al respecto, pero Uh-huh. la educación online fue distinta para niños vulnerables, o sea, la infraestructura, la posibilidad de tener internet, de tener el equipo, o sea, todo era distinto, y también el tema del retorno a clase, ¿no? El retorno a clase en colegios privados entiendo que fue significativamente anterior bueno, a colegios públicos Exacto. entonces la pregunta que te quería hacer ahí es, ¿existe algo de evidencia nacional o internacional respecto del impacto que tuvo la educación por videoconferencia, por ejemplo, en los Sí. niños? Sí, la evidencia es bastante incipiente. Yo creo que cada vez más, bueno, van a ir apareciendo estudios que analicen esto. Es muy incipiente y se basa sobre todo, diría yo, bueno, en países desarrollados, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se ve algo muy similar que creo que pasó en Chile, que es que los colegios, claro, de contexto más vulnerable, fueron los que menos tuvieron la oportunidad de dar clases presenciales. Y ellos analizan de que efectivamente como el porcentaje del año que los estudiantes estuvieron sometidos a una educación presencial, a medida que aumenta ese porcentaje se ve una menor caída en matemática y el lenguaje. En Estados Unidos también pasa un poco lo mismo, que la caída en comprensión lectora fue menor que en matemática. En matemáticas se vio una caída mayor, pero existe como esa asociación. Entonces, pese a que tal vez se haya intentado o se haya logrado a través de la educación no presencial, ¿cierto? Como a través de la educación online, seguramente tuvo algún efecto, pero la presencialidad parece ser realmente la mejor forma de que los estudiantes realmente aprendan. Y eso efectivamente también en Estados Unidos se ve de que fue en los colegios entonces de contexto más vulnerable los que vieron más esta caída, y lo asocian a que fueron los que tuvieron, por un lado, menor presencialidad, como dices tú, tienen muchas veces menor acceso a internet, tal vez de repente el apoyo del hogar, ¿cierto? La capacidad del hogar de generar un apoyo para que el estudiante siga aprendiendo en la casa, también debe ser más difícil en hogares de contexto más vulnerable. Entonces, Jairo, entonces si te entiendo bien, la hipótesis respecto de que el retorno a clases presencial o el atraso, voy a hablar mejor, lo voy a poner en términos negativos, el atraso claro, del retorno a clase tuvo un impacto, ¿no es cierto?, en los niños que por razones, exacto. ya sabemos que tuvo un debate político, pero tuvo un impacto entonces que podríamos al menos Sí. generar la hipótesis que se ve reflejada en los datos del CIMSE. Claro, y los autores tienen como a separarlo en esos dos efectos, en el efecto de que los colegios más vulnerables se demoraron en devolver y el efecto de que esos mismos colegios, al ser más vulnerables o de contexto más vulnerables, tienen menos recursos, las familias tienen menos acceso a Internet, entonces esos son Ah, los dos caminos que hizo de que a ellos les afectara más la más, pandemia que al resto. Sí. es que eso te quería preguntar. Entonces, ya, por un lado, el retorno a clase afecta, y por otro lado, entonces, el acceso a Internet con la educación por videoconferencia, no sé cómo decirle, Claro. también tuvo un efecto distinto, y ambos son relevantes entonces en los resultados según la evidencia que incipientemente se ha logrado Exacto. recopilar. Ambos son relevantes, pero el que pesa más es el segundo, que es como básicamente como el apoyo o los recursos que tuvieron que los colegios más vulnerables tienen menos, ¿cierto? O sea, son la falta de recursos
para enfrentarse a la educación online. Esas diferencias afectan más los resultados, afectan más la caída en matemática y en comprensión lectora. Sí. Hay un tema que a mí no sé cómo decirlo, me preocupa, me genera cierta angustia. Y es que sospecho, y tal vez tú me puedes acá comentar al respecto, que debe existir evidencia respecto de los resultados educacionales y la vida futura o la trayectoria vital de los niños, podemos hablar si quieres del desempeño laboral de los niños. Claro. Entonces, lo primero es preguntarte si existe evidencia respecto, me imagino que en el mundo sí, si existe evidencia en Chile respecto de eso, o sea, que no sé, un mayor o menor puntaje en el CIMSE pegue, digamos, en la vida futura de los niños. Sospecho que sí, pero... Sí, efectivamente existe. Hay un estudio de Juan Correa y coautores que toman el CIMSE del 2021, del 2001, si bien me acuerdo, y siguen a esos estudiantes. Primero ven pensando como en el puntaje PSU, PDT en ese momento, y ven que, por ejemplo, un mayor CIMSE se asocia con un mayor puntaje. Y después hay otro estudio de Dante Contreras, Jorge Rodríguez y Sergio Ursúa, que ellos ven el desempeño básicamente, o cómo les va a los estudiantes hasta los 28 años. O sea, lo siguen desde que dieron el CIMSE en segundo medio hasta que llegan a los 28 años de edad, y cómo se relaciona su puntaje CIMSE con los ingresos a los 28 años. Y efectivamente se ve que, por ejemplo, un aumento en una desviación estándar genera un efecto de un aumento en el ingreso de un 19% mensual. O sea, entonces, hay una asociación súper fuerte. Entonces, ya, o sea, digamos, hay evidencia internacional, hay evidencia en Chile en particular que el efecto del puntaje. Entonces, hay dos conclusiones que yo, por favor, aquí corrígeme, que tú eres la que sabe estos temas, yo solo planteo preguntas. Pero hay al menos dos conclusiones que podemos sacar respecto de esta caída, ¿no es cierto?, que hubo en el CIMSE por la pandemia. La primera es la más obvia, la más directa, y es que los niños que estaban en una etapa escolar durante la pandemia son niños que van a tener un efecto de largo plazo en su vida. O sea, estuvieron marcados por, o van a quedar marcados, es como yo me acuerdo alguna vez, hay algo escribí son como cicatrices, ¿no es cierto? O sea, claro, se pueden recuperar, pero hay algo de un efecto permanente, ¿no es cierto?, en sus trayectorias por el CIMSE. Y la segunda es que si Chile ya era un país desigual, los resultados del CIMSE y todo lo que ocurrió, digamos, con el retorno a las clases y bueno, y con los temas de infraestructura, internet y todas las posibilidades que tuvieron los niños más vulnerables durante la pandemia, van a tender a acrecentar la desigualdad de ingresos en Chile en los próximos años. ¿Estoy bien? Sí, yo creo que, claro, es una hipótesis que efectivamente, bueno, hay que corroborar con estudios y con datos, pero es algo muy probable que ocurra. O sea, al final estamos viendo de que la pandemia parece que le afectó más a los estudiantes más vulnerables, y dado que también no hemos sido capaces, o sea, la pandemia comenzó en 2020, esta fue una medición que se hizo en 2022, y vemos como esta caída, no sabemos en cuántos años nos vamos a poder recuperar. Entonces, efectivamente es muy probable de que al final los que más se vean afectados sean los estudiantes más vulnerables, pese a que todos se van a ver probablemente afectados en sus ingresos o en sus posibilidades laborales. Seguramente los estudiantes más vulnerables van a ser los más afectados. Sí. O sea, en el fondo la pandemia no hizo pasar un mal rato mientras estábamos encerrados, sino que sí, el efecto, y bueno, ahí uno le llama la atención que se haya retrasado tanto en Chile el tema del retorno a clase, pero bueno, es parte de las cosas de la política. De hecho es como, bueno, también es lo que estaba leyendo un poco, que al final se comenta de que básicamente la pandemia o el COVID al grupo que menos afectaba era a los estudiantes, ¿cierto?, a los niños,
Y vamos a En ver de salud. que al final ellos van a ser probablemente los más afectados, dado las políticas y las medidas que se tuvieron que tomar. Ellos tal vez van a ser el grupo más afectado de la pandemia. Oye, Fede, y siguiendo con la idea de las brechas, de las diferencias, ¿no es cierto? Yo te pregunté antes por nivel socioeconómico. ¿Hay otras brechas que se observan en los resultados? Por ejemplo, hombres-mujeres. Sí, a eso también yo creo que es otro resultado bastante alarmante, porque, bueno, existe como contexto en comprensión lectora, a los años anteriores existía una brecha a favor de las mujeres, o sea, las mujeres tendían a tener un puntaje mayor que los hombres. Esa brecha en general se mantiene, son alrededor de 4 o 6 puntos, pero en matemática pasa algo, yo creo, bastante alarmante, que en Chile habíamos logrado cerrar la brecha de género en matemática, o sea, ya no era significativa, existía, pero no era significativa, y ahora sí se produce una brecha significativa, donde las mujeres en general obtienen alrededor de 10 puntos menos que los hombres en matemática. Así que sí, es algo que al final no logramos cerrar después de mucho tiempo y ahora volvimos. Se vuelve a abrir. Sí. Oye, y yo sé que esta pregunta es muy difícil y sospecho por dónde hay la respuesta, algo así como se necesitan estudios, pero ¿hay alguna hipótesis de por qué puede ocurrir esto? Porque en la pregunta de la brecha por nivel socioeconómico, tengo una hipótesis, ¿no es cierto? Y es que es la que conversamos. Pero en el caso de por sexo, la hipótesis no es tan evidente, ¿no es cierto? Sí, no, efectivamente no es tan evidente, es muy difícil. Pero claro, o sea, yo creo que hay estudios, sobre todo en otros países, en países que tal vez existe un sesgo de género como hacia los hombres mayor que mujeres, que tal vez igual las familias pueden estar jugando un rol. O sea, si las familias en general, por ejemplo, tienden a enseñarle al hombre más matemática o ayudarlo más en matemática que a las mujeres, entonces ahora que tuvieron que estar en la casa, donde obviamente el rol de la familia creció en la educación online, eso puede haber generado de que tal vez las mujeres tuvieran un peor desempeño que los hombres. Otra hipótesis que podría ser también es que en general cuando uno les pregunta como los intereses a los hombres y a las mujeres, sobre todo en segundo medio, las mujeres se ven menos interesadas en matemáticas que los hombres. Entonces, dado la educación online, donde tal vez los estudiantes tenían como más libertad o tenían que ellos tener más como autorregulación de cuánto estudiar, ¿cierto? De poner atención en clase, probablemente eso también se Era ve más como fácil desatender lo que no les interesaba, en el fondo. Exactamente. Eso se ve sobre todo cuando en la encuesta en el CIMSE, o sea, el CIMSE aparte de evaluarlos, también hay todo un gran número como de preguntas que se le hacen a los niños y se ve de que las mujeres en general muestran como un menor interés en matemática en segundo medio. Entonces eso efectivamente puede generar ese como refuerzo de que ellas tal vez pusieron menos atención en clase. Yo creo que esas son dos hipótesis que, como decías tú, hay que evaluarlo con los datos, pero que podrían estar explicando esto. Oye, y también te quiero hacer una pregunta como en la línea de las cicatrices que estábamos hablando antes, como de los efectos que perduran. Sospecho que, corrígeme de nuevo porque no lo sé, sospecho que la deserción escolar debe haber aumentado bastante durante la pandemia. Me gustaría preguntarte qué ha pasado con esa tendencia ya con algunos años de distancia. Sí. Todos los meses se hace una encuesta, que es como una encuesta que monitorea la educación en pandemia y la deserción. Y en abril, los resultados de abril son buenos en comparación al 2022. Es decir, de que en general, por ejemplo, la asistencia ha estado aumentando. También como la conexión, el porcentaje de estudiantes que ya no tienen un contacto con su colegio, por ejemplo, que no fueron todo el mes, no contestan, los apoderados no contestan el mail, excepto no hay un contacto, ese porcentaje de estudiantes también ha bajado en comparación al 2022, pero todavía no estamos en los niveles prepandemia. Y si se les pregunta a los directores, o al preguntarle a los directores como por qué ellos creen que ocurre esto,
ellos tienden a decir de que sobre todo porque los estudiantes todavía, como la principal falta, o por qué los estudiantes no asisten a los colegios, es por todavía siguen siendo temas de enfermedades, como no quieren correr el riesgo de enfermarse. Eso sí que sería un cambio estructural, así como que le agarraron susto a los problemas de salud. Exacto, totalmente. Y bueno, y la deserción ya de matrícula, como cuántos estudiantes se matricularon, eso es algo que se ve en general el segundo semestre, entonces todavía no tenemos un poco esa imagen, pero claro, o sea, estamos mejor que el año pasado, pero todavía no estamos como antes de la pandemia. Ya, pero hay una sospecha como de que esto es algo que se puede recuperar, porque mi hipótesis de ignorante es que tal vez la deserción era algo como que también perdura. Una vez que el niño sale del colegio era muy difícil que volviera. Era muy difícil. Porque no sé, estoy pensando en temas culturales, desde ayuda en la casa, en temas económicos de ayuda en la casa, o sea, pero al parecer la tendencia es como que claro. hay como una esperanza de que esto se recupere. Claro, eso es como viendo, sí, como los niveles. Ahora, lo que sí falta es como analizar y estudiar es qué pasó con esas personas que desertaron tal vez en pandemia, dónde están ellos ahora, si retornaron a la educación, porque claro, estamos viendo que los niveles como de deserción, asistencia, tal vez están muy similares a antes de la pandemia, o estamos llegando a eso, pero hubo un shock o cierto, como que en la pandemia muchos estudiantes dejaron sus colegios y ahora falta ver cómo qué pasó con ellos, si es que lograron volver, o tal vez siguen como fuera del sistema educacional. Ya, pero eso es como el análisis del microdato, eso te refieres, como hacer el seguimiento niño por niño. Oye, es que, bueno, eso te iba a preguntar y sospecho que va también por ese análisis de microdatos. ¿Qué hacer? ¿Ah? Ya está claro, ¿no es cierto?, que hay una radiografía que no sabemos qué tan permanente es, esta caída del CIMSE, ojalá que no fuera permanente, pero sabemos que hay una caída, sabemos que se esperan efectos de largo plazo. ¿Qué se puede hacer tal vez a nivel de política pública entonces para tratar de como enderezar el camino? Esa es la pregunta que me gustaría hacerte. Claro, sí, bueno, o sea, el gobierno ha implementado como un gran número, creo yo, de medidas desde estas tutorías, de refuerzo a los estudiantes. Ahora, dado los resultados del CIMSE, también se mencionó todo esto de como un refuerzo especial para matemáticas, como ayuda para aprender bien matemáticas. Al final yo creo que es como un set de medidas como que al final tienen que ser muy amplio, grande, que deben como tender a complementarse. Claro, ahí al final es súper como difícil, como que al final no existe una receta única, yo creo, para el éxito y retornar, por ejemplo, disminuir la deserción o que esos estudiantes vuelvan al colegio, sino que es como un set de medidas que involucren, yo creo, tanto a los profesores como a las familias, como al final un poco hacer entender también de la importancia de la educación. Tal vez muchas veces algo que eso nos falta. Entonces yo creo que tiene que ser un set de medidas que se complementen y que involucren un poco a todos los actores. Pero yo, de nuevo, aquí, tal vez saliendo de mi cancha habitual, pero yo lo que esperaría, ¿no es cierto?, con un problema de esta magnitud es, ojalá, una gran política, ¿no es cierto?, puede ser por el tipo de cosas que tú estás diciendo, como concientización de la relevancia, o de hay que volver a clase, o tenemos que hacer esfuerzos adicionales, cosas por el estilo, y que además, ojalá que además de que sea importante, ojalá que sea de largo plazo. Para que digan, oye, sabes que tenemos niños que tuvieron la pandemia, pero estos niños los tenemos que apoyar no ahora en un gobierno, no, sino que tenemos que generar una política a largo plazo y ojalá estuviéramos debatiendo ese tipo de cosas. Yo no sé cuánto esfuerzo se hace realmente en esa dirección. Como en el largo plazo, dices tú, como cuánto se hace en políticas pensando más allá de... O sea, por un lado, en la relevancia del problema educacional que tenemos ahora, en decir, oye, esto, o sea, ponerlo en el centro, porque esto sí me parece. Y por otro lado, sumarlo, decir,
y tiene que estar en el centro durante el largo plazo, o sea, durante varios años. Esas dos cosas como que me parecen muy ausentes del debate político hoy día. Sí, se ven Sí, yo creo que la educación básica, preescolar, básica y media, ¿cierto? Como siempre tal vez han estado un poco al debe en el debate, se toca poco y en general se implementan muy pocas medidas, como dices tú, como pensando en un plan en el largo plazo. O sea, la gratuidad en educación superior fue algo que se implementó relativamente como rápido, o sea, surgió en el debate, pero no hemos visto una reforma educacional grande, más allá de los sostenedores, en la educación escolar desde hace muchos años. Entonces, efectivamente, claro, tal vez no estamos quedando mucho en estos proyectos o más como de atacar efectivamente hoy la brecha hoy en día, pero la calidad en la educación en Chile hace muchos años que tal vez estamos como al debe, estamos bajo los niveles de países de la OCDE, países desarrollados, y sobre todo en la educación pública. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí faltan mirar un poquito más y pensar, como decías tú, en el largo plazo de cómo podemos mejorar la educación en Chile. Eso como que se discute tal vez, como que se están pensando en grandes reformas en salud, en pensiones, pero no se está pensando en grandes reformas en educación. Y eso yo creo que, como decías tú, estoy de acuerdo, algo que falta. Oye, Javiera, bueno, quedo con cierto pesimismo después de conversar contigo, no por ti, ¿no? por los datos, sí. por los resultados. Entiendo que puede ser algo pasajero, que tenemos que ir evaluando, ¿no es cierto? Tenemos que seguir este termómetro en el tiempo, pero es un tema que creo que es muy delicado y que insisto, genera como cierta angustia como de pensar que los efectos pueden perdurar tanto. Sí, totalmente. Y bueno, algo sí positivo es que se realizó este CIMSE, dado que post estallido social, diría yo, que estaba tan como en la duda si es que se iba a realizar o no, y encuentro algo muy positivo que se haya realizado en 2022, esperemos que se siga realizando a nivel censal, ¿cierto?, para tener como una información de todos los establecimientos del país, porque al final, como si no tenemos estos instrumentos para medir, si ya estamos a ciegas, esto tal vez no nos da el full panorama, pero sí nos ayuda a guiarnos un poco, ¿cierto?, de qué es lo que tenemos que hacer como país. Ojalá no le echemos la culpa al termómetro. La herramienta, claro. Oye, Javier, te quiero agradecer por esta conversación, para mí fue muy útil, así que muchas gracias, y también muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo. Los dejamos invitados para que nos sigan escuchando los próximos episodios. Comenten, compartan y eso, los esperamos en un próximo capítulo de Contrafactual. Muchas gracias a todos. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.